Bueno, buenas tardes y sean todos bienvenidos a esta vuestra casa, que es la Hermandad del Perdón. Desde su inicio, esta hermandad pues, siempre se ha ocupado y preocupado de la formación cristiana, social y cultural, por lo que es ya tradicional que en la que salga de la Cuaresma, pues celebremos este ciclo de conferencia. En esta edición del año 2023, pues hemos centralizado el tema en la vida de las dos personas que murieron con Jesús, Santinas y Festas. Para ello, contamos con un conferenciante de talla internacional, como es el campo salesiano José Antonio Salas. Aprovecho esta ocasión, José, para decirte en nombre de la hermandad que es un grandísimo honor tenerte hoy con nosotros. Para que conozcamos un poquito más la vida de nuestro conferenciante, nuestro hermano José Manuel Izquierdo, pues va a realizar su presentación y bueno, únicamente deciros que los dos son postaleros de María Santísima del Perpetuo Socorro, que están profundamente enamorados de la Virgen y quieren a la hermandad muchísimo. Así que os puedo decir que la hermandad este año juega a caballo ganador. ¿Vale? Pues nada, sin más preámbulo, os voy a hacer la palabra a José Manuel Izquierdo para que comience su presentación y que ustedes también a disfrutar de esta magnífica noche con sabor a Cuaresma. Muchas gracias. Para comenzar, permitirme expresar mi más sincera gratitud y felicitaciones a la Hermandad y su Junta de Gobierno, encabezada por su hermano mayor, don Blas Márquez, por la acogida y disposición para la organización de este evento. Gracias. Igualmente, quiero agradecer la presencia de don Eduardo González, vicepresidente de la Unión de Hermandades y Cofradías de Jerez de la Frontera, don María José García Pelayo, senadora por Cádiz y hermana de la Hermandad. Juan Ignacio Martínez, concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, teniente hermano mayor de la Hermandad de la Estrella de Guadalpacín, teniente hermano mayor de la Hermandad de la Candelaria, don Francisco Zurita, hermano mayor de los judíos de San Mateo y pregonero de la Semana Santa 2023. Doña Ana María Salas, primera mujer en la historia, que formó parte de la Unión de Hermandades de Jerez. Don Juan Calvo, presidente de la Orden Militar de Santa Bárbara. Don Rafael López, presidente de la Asociación Cultural Pro Reyes Magos Raíces. Don Miguel Ángel Flores, su Miguel, formador del Vino de Jerez y técnico en enoturismo del Marco de Jerez. A Cofrade de Televisión por dar cobertura y difusión a este acto. Y por supuesto, al resto de asistentes a esta conferencia. Hermanos en Cristo, paz y bien, seáis todos bienvenidos. Hoy, de la mano de José Antonio Salas, conoceremos la historia de Dimas y Festas, los dos ladrones que fueron crucificados junto al Hijo de Dios. Dos hombres que tuvieron contacto con Jesucristo y desde el pasado año 2022 profesionan y se representan en el paso del misterio de la hermandad, cumpliendo así lo redactado en sus reglas fundacionales. ¿Quién es José Antonio Salas? Nació en Jerez de la Frontera, que es una de
15 años en los que renunció a lo más importante de su vida, su hija Ana, la cual se sintió tremendamente orgullosa cuando vio regresar a su papá con la obra terminada y su apellido en la portada, como él mismo suscribe. Por ello, ha sido galardonado con las siguientes distinciones: el reconocimiento de la muy honorable Orden Monárquica Unidos a Nuestro Rey, fechado en Madrid en el año 2014. Desde el 20 de febrero de 2015, su trabajo de investigación se encuentra en el Archivo Histórico Diocesano de Jerez de la Frontera. Ha sido invitado a participar en mesas redondas con catedráticos de teología e investigadores celebradas en el Casino de Madrid, dirigidas por el afamado periodista don José Luis Izaguirre. Primer premio de investigación teológica recibido en Madrid, otorgado por la Asociación de Artistas, Creadores y Escritores el 27 de junio de 2018. Tras acreditar más de 500 conferencias, obtuvo el 27 de diciembre de 2018 la licencia de la Cámara Internacional de Conferencistas, concedida por su presidente, don Carlos de la Rosa Vidal, en la ciudad de Lima, Perú. Para finalizar y dar paso a nuestro historiador, voy a deciros algo que a buen seguro os sorprenderá. ¿Quién eran aquellos dos que en el Gólgota acompañaban a Jesucristo nuestro Señor cuando su vida se acababa? Uno pidió perdón, otro que le salvara. Dimas, el buen ladrón, Gestas, que le injuriaba. Pero me pregunto yo, y aún la respuesta me falta, ¿eran ladrones los dos? ¿En realidad así se llamaban? Ahora nos lo cuenta todo nuestro hermano José Antonio Salas. Buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias, compañeros de Trabajadera y amigos. Una emotiva presentación sobre mi humilde persona, porque es cierto que a lo largo de esta dura carrera, porque lo es, de investigación sobre personajes que existieron hace 21 siglos y con aquellos manuscritos tan difíciles y ocultos, uno ha tenido que conocer a personas relevantes. Lo que sí he llegado siempre a la conclusión que con trabajo, tesón y sobre todo humildad se llega al final. Realmente, en base a esta humildad, os voy a pedir a todos un favor. Me encantaría que esta noche participéis conmigo del apasionante mundo de la investigación. Vamos a intentar descubrir quiénes son estos dos personajes que murieron con Jesús en el Gólgota en el año 30, pero no lo haré solo, lo haré con la ayuda de todos vosotros. También os quiero comentar que vamos a tener muchos obstáculos y piedras en el camino. Esto no es nada fácil, nadie dijo que fuera fácil. Lo que vamos a comenzar con lo que realmente tenemos, lo que tenemos como investigadores, lo que ya tenemos en nuestras manos. Y vamos a empezar a ver qué pistas nos pueden dar los evangelios actuales sobre estos dos personajes. Si nos vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 38,
dice que entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Vaya. Pero no vienen ni sus nombres ni nada por el estilo. No hemos tenido suerte. Vamos a continuar ahora con Marcos 15:27. Bueno, capítulo 15, versículo 27. Dice exactamente lo mismo que Mateo. Vosotros sabéis, o nos ha llegado a los días de hoy, ¿no? a nuestros oídos, que los dos ladrones se llaman Dimas y Gestas. ¿Y por qué? De momento no lo hemos encontrado. Vamos a ir buscando. En Lucas tenemos una pista, ¿eh? Si nos vamos a Lucas, capítulo 23, versículo del 32 al 33, llevaban también con él a otros dos, no nos dice el nombre, que eran malhechores para ser muertos. Y lo crucificaron. Pero nos da una pista porque si vamos un poquito más abajo, mis queridos investigadores, en Lucas, el mismo capítulo 23, versículo 22 al 43, aquí hay un diálogo que puede ser clave. Uno de ellos, no sabemos quién, le dice, si tú eres el Cristo, el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. El otro que estaba en el pueblo atrás con Jesús, le increpa diciendo, ¿no tienes temor de Dios? Nosotros sí merecemos este castigo, pero él que mal ha hecho. Y dirigiéndose a Jesús, ese ladrón que no sabemos, por ese malhechor, que no sabemos todavía su nombre, ya llegaremos. Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le responde, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bien, Lucas nos da una cosa, que uno de los dos estaba arrepentido, pero que tampoco sabemos los nombres. Vamos con la pompa, ¿vale? Juan, capítulo 19, versículo 18. Yo os dije que había piedra en el camino, ¿eh? Pero Juan, allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Iconografía perfecta, pero tampoco nos revela el nombre. Bien, hoy estamos en la ermita de Guía, pero imaginaros que en vez de estar en la ermita de Guía estamos en la Basílica de Nuestra Señora del Carmen Coronada y le preguntamos a los hermanos de la Sagrada Lanzada cómo se llama el romano que va a caballo, seguro que nos diría Longinos, ¿verdad? Pues tendríamos el mismo problema. En Juan 19:34 nos habla de un hermano que le traspasó con su lanza, pero de nada no tenemos noticias. Bien, pues vamos a hacer lo siguiente. Como con lo que tenemos en las manos no nos ha llegado para nada, no tenemos más remedio, mis queridos investigadores, perdonadme que me ponga de pie para estar más cerca porque tenemos trabajo, irnos al origen. El origen, ¿dónde está el origen? Bien, pues el origen está en la última cena de Jesús con sus íntimos, con sus discípulos. La última cena se celebró en casa de un hombre rico. Jesús tuvo muchos seguidores, y no todos eran de Bethsaida o marineros del mar de Galilea, gente de un nivel medio bajo, no. También lo siguieron hombres influyentes con un poder adquisitivo importante. Dos de ellos va a sonar mucho. Nunca sabemos que un hombre quedó oculto durante siglos. ¿A qué os suena José de Arimatea? José de Arimatea, un hombre influyente de Sabiodrín, seguidor de Jesús. Y también os suena Nicodemo. Y el tercero es el propietario de la casa donde se celebró esa última cena, Elías Marcos. ¿Quién era Elías Marcos? Un hombre viudo que tenía un niño de 10 años y ayudó a preparar la cena a Jesús y a los 12. En un principio 12 porque terminaron, como bien sabéis, con 11. Bueno, pues este niño con 10 años, cuando creció, se convirtió en el evangelista Marcos, el hijo de Elías Marcos, Juan Marcos. ¿Y qué ocurrió en esa última cena? Ya Judas Iscariote no estaba, y según las costumbres judías, cuando finalizaba una cena de Pascua en víspera del Sabbat, que aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque si veis en muchos escritos,
habla de que la cena se celebró un jueves. Entonces, dice, ¿cómo se va a celebrar un jueves si el Sabbat comienza el sábado? Bueno, los judíos hace 21 siglos no tenían reloj como nosotros cambiamos de día. Cuando son las 12 de la noche, los judíos cuando se oculta el sol. Evidentemente fue el jueves por la noche para nosotros, viernes para ellos. ¿Víspera de qué? Del Sabbat. Bueno, pues en la última cena, cuando ya estaba terminando, por costumbre, se cantaban 6 salmos, en concreto del Salmo 113 al 118. Y por cada salmo se tomaban una copa de vino. Ahora entendéis cómo posteriormente se quedaron dormidos en el Monte de los Olivos. Pero era una costumbre, pero os digo más, era una costumbre legal, se hacía siempre porque el día siguiente era el día del descanso judío y se celebraba. Pues Jesús sorprendió a todo el mundo, a sus íntimos, bueno, dije, una ya no estaba ahí, porque antes de cantar el primer Salmo 113, era del 113 al 118, cogió la copa de vino y dijo una frase clave. Cuando cogió la copa y se dirigió a sus íntimos, diciéndole, tomad y bebed todos de él, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por nosotros para el perdón de los pecados. Aquí está la frase clave, dijo, haced esto en memoria mía. Y así se hizo. Los primeros cristianos empezaron a celebrar lo que ellos le llamaban la cena del Señor o partición del pan. Hay que verlo porque ellos hay que dar para llegar al bolo. Ya os lo advertí. Bueno, pues los primeros cristianos empezaron a celebrar la cena del Señor o partición del pan, lo que hoy en día se llama la Eucaristía. Pero ten en cuenta un detalle que es importante. Los cristianos primitivos estaban perseguidos por los romanos, por los judíos, muchos murieron. Entonces ellos celebraban la cena del Señor de forma clandestina. Y voy a poner un ejemplo. Imaginaros que estamos en aquella época y vamos a celebrar la cena del Señor. ¿Cómo nos identificamos que todos somos cristianos? Pues claro, el peligro era grande. Si venía un infiltrado, judío o romano, nos delataba y todos corremos un peligro tremendo. Pues utilizaron una clave. La clave era esta. Estaban entre las claves de Dios. Uno de vosotros, en la puerta de entrada a la casa de hermandad del perdón, hacía una media circunferencia superior, venía otro de vosotros, unía los dos puntos, pero haciendo la media circunferencia, pero inferior, y los dos sabían que eran cristianos, y así sucesivamente. Estamos ante el primer símbolo del cristianismo, el pecho. Quizá os suene aquello que Jesús le dijo a sus discípulos en el mar de Galilea: seguidme y os haré pescadores de hombres. La cruz, tal y como la conocemos, se instauró a partir del siglo IV, pero este era el símbolo por el cual ellos se acreditaban y celebraban la cena del Señor. Por cierto, si tenéis la oportunidad alguna que otra vez, disculpadme, de ir a Roma, si vais a la catacumba de Priscila, hay muchos peces. ¿La habéis visto, no? Claro, y lo hacían porque estaban, ya digo y repito, amenazados, perseguidos. Se lo mataban. ¿Y qué ocurría? Y aquí empezamos ya a hacer el recorrido hacia el Gólgota. ¿Y qué ocurría en esa cena del Señor? Bueno, pues que el presidente del que la presidía, pues cogía, por un ejemplo, un manuscrito aleatorio. No había control. Si nosotros vamos o recorremos un domingo todas las iglesias en interés de la frontera o cualquier sitio, los sacerdotes tienen un orden litúrgico. Siempre es la misma lectura. Los primeros cristianos, al celebrar esta cena del Señor de forma clandestina, pues no había control, entonces cogían manuscritos y entre ellos podía coger un manuscrito de Juan, Mateo, ¿vale? Pero también otro que podía hablar perfectamente de una tal mujer Verónica, de Longinos, y también de nuestros protagonistas de esta noche, los dos que murieron en el Gólgota. Así se iba celebrando la cena del Señor, pero tuvieron los cristianos una gran fortuna, lo que es la comunidad cristiana, porque en el 313 dejaron de ser perseguidos, pero fijaros, el 313, durante
durante estos 2 siglos y medio largos, la cantidad de vidas que se perdieron por el camino. Pero en el 313 se firma el llamado Edicto de Milán. A partir de entonces los cristianos se convirtieron en la religión oficial del Imperio Romano. Podían celebrar la cena del Señor libremente, sin perjuicio ninguno. Pero si vemos en la misma tesitura, no había control litúrgico. Entonces se decidió celebrar, era lógico, había que hacer una reunión, vamos a reunirnos, ¿no? Vamos a ordenarnos, ¿no? Pues en una ciudad llamada Nicea, antiguamente en el Asia Menor, franja de Mesopotamia, lo que hoy en día es Turquía, exactamente, aquí se ve mejor, ¿no? Con esa señal. Ahí en Nicea se celebró precisamente el primer concilio de Nicea. Nicea era una ciudad, puente comercial, de la antigua Constantinopla, lo que hoy en día es Estambul, que está más al norte. Bueno, pues una clave en nuestra investigación. En ese concilio de Nicea que se celebró en el año 322, entre otras cosas, lo que se debatía era qué manuscritos iban a seguir el canon de la Iglesia, es decir, qué manuscritos o qué evangelios iban a seguir los cristianos. Bien, pues el concilio de Nicea fue financiado por el emperador romano Constantino I el Grande. Y mucho a nuestro honor, porque el presidente era un hispano, el obispo de Córdoba, llamado Ocio de Córdoba. Y cuidado, esto es importante, había una persona muy relevante, el primer historiador eclesiástico que estaba allí presente, llamado Eusebio de Cesarea. No perderle detalle a Eusebio de Cesarea. Bueno, pues los obispos llegaron a ese concilio con más de 80 manuscritos, entre ellos el de nuestros dos protagonistas esta noche, y muchos otros. Y como no se ponían de acuerdo, Constantino I el Grande dijo lo siguiente: bueno, vamos a colocar todos los manuscritos encima de esta mesa, como si fuera un altar, vamos a abrir las ventanas, nos marchamos, y al día siguiente volvemos, y que sea el dedo de Dios quien designe el evangelio. A partir de ahora van a seguir los cristianos. Se fueron todos los obispos, pero sabía una cosa: el último en cerrar la sala era el Eusebio de Cesarea. Bueno, pues al día siguiente llegaron, y encima de esa mesa, efectivamente, estaban los manuscritos, los evangelios canónicos. Los llamados canónicos estaban Mateo, Marco, Lucas y Juan, acompañados del resto de los libros del Nuevo Testamento, y esparcido por el suelo el resto de los manuscritos. ¿No se usaba? Y el resto de los manuscritos. ¿Vale? Como historiador, yo no estoy en condiciones de deciros si la elección de los evangelios canónicos que tenemos actualmente fue el dedo de Dios o la mano de Eusebio de Cesarea. Cada uno que saque sus propias conclusiones. Pero sí, lo que sí os puedo asegurar, que lo que tenía claro Eusebio de Cesarea y muchos de los cristianos de la época, es que verdaderamente lo importante era la enseñanza de Jesús. Las enseñanzas de Jesús están en los evangelios que actualmente conocemos: Mateo, Marco, Lucas y Juan. Y carecía de importancia la vida de una mujer llamada Verónica, un romano llamado Longino. ¿Y qué le importaba en aquella época dos que murieron con Jesús en el Gólgota? Por lo tanto, se eligieron esos evangelios, que es donde está, digamos, el más completo de la enseñanza de Jesús. ¿Qué pasó a partir de entonces? Pues que Constantino, para determinarse los evangelios que iban a seguir el canon, dio dos órdenes que nunca se cumplieron. Nunca. La primera orden era unificar los 4 evangelios, Mateo, Marco, Lucas y Juan, en uno solo. Algo muy complicado, porque estaban escritos para distintas comunidades cristianas, y además ensamblar historias diferentes era realmente un trabajo tremendo, ¿no? Nunca se llevó a cabo, como podéis comprobar. Y esto sí que es importante, porque Dios, a ver, pues, gracias, dio otra segunda orden. Era, apágalo porque es que creo que me está pegando, que la asusto esto.
Perdonad, las cosas de Miguel, ¿no? Bien, pues, como he dicho, nunca se unificaron esos manuscritos y de una segunda orden. Aquellos que estaban tirados en el suelo, que se destruyeran. Los obispos los cogieron y nunca se destruyeron, sino que se ocultaron. De ahí viene la palabra apócrifo. Apócrifo es una palabra griega que significa oculto, secreto. Y aunque los cristianos ya tenían sus evangelios, se seguía hablando de personajes que no aparecen en esos evangelios, entre ellos los dos protagonistas de esta noche. Bien, pues uno de los manuscritos que estuvieron en el suelo en aquel concilio de Nicea es un manuscrito árabe y es la primera referencia que tenemos de los dos personajes que estuvieron con Jesús en el Gólgota. La primera. Pero nos va a complicar un poquito la vida, esa referencia. Y ahora veréis por qué. Exactamente en este manuscrito árabe, que con posterioridad se llamó Evangelio Árabe de la Infancia, en el capítulo 23, versículos del 1 al 2, nos habla cómo la Sagrada Familia, cuando nació el niño Jesús, tuvo que huir a Egipto por miedo a Herodes I el Grande y después a su hijo Herodes Arquelao. Bien. Pues estuvieron 5 años transitando por las tierras de los faraones y cuando Jesús tenía realmente 5 años, deambulaban por una zona desértica. Esta es la primera referencia que tenemos de los dos protagonistas. Y esa zona era de noche, y esa zona desértica estaba, digamos, cercada por un grupo de ladrones, malhechores y asesinos. Como era de noche estaban todos dormidos, pero había 2 de vigilancia. Sus nombres eran Tito y Lumaco. Cuando Tito vio aproximarse la comitiva, es decir, José, María, Jesús y las 5 doncellas que asistían a la Sagrada Familia en Egipto, le dijo a su compañero Lumaco: vamos a advertirle que no pasen por aquí, porque este lugar es muy peligroso. No vaya a ser que se despierten nuestros compañeros, los asalten e incluso los maten. Lumaco no estaba por la razón. Pero Tito, su compañero, insistió: le daré 40 dracmas, la moneda de aquella época, 40 dracmas, si advertimos a esta familia que no coja por esta zona. Y en señal, en garantía, te entrego un cinturón. Cuando María escuchó la nobleza de este hombre, se acercó a Tito y le dijo: que Dios te bendiga y perdone tus pecados. Y el niño Jesús, con 5 años, allí en Cristo, le dijo a María: madre, dentro de 30 años me crucificarán en la ciudad de Jerusalén. A mi derecha estará Tito y a mi izquierda Lumaco. Primera referencia. Pero nos acabamos de meter en un río. Corto, ¿no? Ya para mí no era... Sigue pensando que se llaman Dimegesta, ¿no? Yo también. Pero aquí, fíjate tú, el manuscrito árabe no habla de Tito y Lumaco. Y además profetizó el niño Jesús. Vamos a dejar aparte el nombre. Vamos a hacer lo siguiente. Saben de ladrones, ¿no? Bueno, pues vamos a intentar averiguar a qué se dedicaban estos dos. Su profesión. Vale, pues la ley romana en la crucifixión era muy estricta, porque solamente se podía crucificar, yo voy a decir una palabra que diariamente la estáis viendo hoy en día en televisión, en los telediarios. Solamente el motivo de la crucifixión era la sedición. ¿Os suena? Por sedición. Era el único motivo. Es más, un gobernador, si escribiera una sentencia, algo que fuera distinto, de que un rey no fuera en contra de Roma en este caso, pues el gobernador era deportado. Es decir, en eso era muy estricto, solamente por sedición. Que una persona se autoproclamara hijo de Dios o lo acusaran de ser el Mesías, tema religioso, no podían crucificarlo. Pero digo más, ni siquiera los ladrones tampoco.
era un motivo de crucifixión. Solamente por sedición, toda aquella persona que vaya en contra del imperio. Y aquí voy a hacer hincapié, un pequeño paréntesis, porque claro, me podéis preguntar qué le llevó a Jesús a la cruz. Ahora entenderéis por qué Pilato, no porque fuera muy bueno, fue reacio en crucificarlo. Yo no he visto ningún mal en él, no lo va a ver. Es que como justifique, porque ahí la turba judía no paraba de decir, va diciendo, es un blasfemo, está blasfemando, va diciendo que es el Hijo de Dios, nosotros nada más que tenemos un Dios. Pilato no lo podía justificar, nunca, jamás. Pero, después de flagelarlo y con la intención de soltar a Jesús de Nazaret, un perfecto conocedor de las leyes romanas, sumo sacerdote llamado José de Caifás, elevó la voz. Y le dijo a Pilato, gobernador, si no crucifica a este hombre, le escribiré una misiva al César diciendo que está generando tumulto para que no se pague impuesto a Roma. Sedición. Eso le llevó Jesús a la cruz. Vale. ¿Y qué pasa con los dos ladrones? Si los ladrones nunca podían ser sentenciados a la cruz. ¿A qué se dedicaban? Esas dos personas, no digo que no fueran antes ladrones, pero se dedicaban profesionalmente, pertenecían a un movimiento de la época, celotes. Los celotes, los celosos de la ley. Los celotes era un movimiento revolucionario, extremista, violento de la época, cuyo único objetivo era liberar a Israel del yugo de Roma. Los celotes iban con un efod, con una túnica blanca. Y aquí en la derecha tenían una pequeña abertura y en su interior un cinturón, y amarrado al cinturón, este utensilio, una daga, un puñal de fácil manejo, lo veis, por la curva. Por cierto, esta daga es del siglo I. Realmente nuestros dos protagonistas la han usado más de una vez. Bien, a eso se le llama cita. A ese utensilio. De ahí viene la palabra sicario. Ellos trabajaban de la siguiente manera y por eso cobraban. Y actuaban. Y cuando veía una pareja de romanos, y le atacaban por detrás, la agarraban por el pecho, sacaban la sica y le cortaban el cuello. Por eso cobraban. Es más, la moneda en aquella época de Jesús de Nazaret era un dracma. Ellos cobraban un tetradracma, es decir, 4 dracmas. He podido hacer la conversión al día de hoy. Aproximadamente cada cabeza cortada de un romano equivale a 90 euros de hoy en día. En aquella época era una pasta. Claro, ¿eh? Pero que está poniendo la cosa como bien para sinceramente yo creo que era más rentable ser celote que entiende que ser ladrón. Lo que ocurre, cuidado con esto, lo que ocurre es que los celotes sí lo buscaban los romanos inmediatamente. Ese es el peligro. Si te pillan, de nada te sirve ni no ganar. Pero bueno, los fijaros qué cosa más curiosa. ¿Sabéis? Todos los celotes tenían un jefe. ¿Sabéis cuál era el jefe en Jerusalén en la época de nuestros dos protagonistas? El apellido va a sonar como son. Simón Iscariote. El padre de Judas. O Simón el celote. Ese era el que buscaba la financiación para pagarle a los de la sica, a los sicarios, y acabar con los romanos. Bueno, acabar con los romanos, la intención de acabar con los romanos, lógicamente. Y aquí me permití una cosita nada más. No me olvidé el tema porque lo vamos a recuperar. Yo he hablado muchas veces de Judas, de Iscariote, en muchas conferencias en Andalucía, en Madrid. Y siempre ha sido nombrado como el traidor, ¿verdad? Yo le voy a cambiar el adjetivo calificativo con vuestro permiso. Si Judas se crió en ese ambiente, el padre siendo celote, los celotes en su casa y demás, pues Judas ya estaba acostumbrado a todo lo que era el mundo de los celotes. Y sabéis lo que ocurrió. Una vez iba andando por la vereda del río Jordán y se encuentra
un tal Juan, apodado el Bautista. Juan el Bautista arremetía contra todo el mundo, decía arrepentido a voces. Judas en esos momentos pensó, si sos discípulo, estoy entre un celote. Él pensaba que Juan era uno de los suyos, los que había vivido en su casa. Pero Juan dijo una frase que caló profundamente en Judas. Detrás de mí vendrá otro que es mayor que yo. ¿Qué pudo pensar Judas? Si Juan el Bautista es celote, el que ha de venir es el jefe de los celotes. Y empezó a seguir a Jesús. Hasta tal punto que es lo que esperaba que Jesús, con todos sus discípulos, fuera un ejército de celotes. Eso nunca ocurrió. Y ya lo llevó al límite, hasta tal punto que provocó que lo detuvieran. Cuando vio que Jesús se entregó mansamente, realmente, bueno, Judas se ahorcó, porque claro, hubiera podido hacer una moneda de plata y imaginaron, ¿no? Eso es mucho más que todo el equipo de celotes juntos. Pues él se ahorcó. Entonces yo siempre en las conferencias digo, prefiero cambiar que en vez de Judas, el traidor, aunque le traicionó, pero sí le pongo Judas el confundido. Pensaba que Jesús era un celote como él había vivido. Sí. Hecho este paréntesis, los dos protagonistas pues hacían ese trabajo hasta que fueron capturados. Cuando fueron capturados y sentenciados a muerte los celotes, vuelvo a repetir, sí, la crucifixión era una medida ejemplarizante, se colocaba un reo y allí arriba un letrero, como, y además en una montaña, en un sitio elevado, como diciendo, oye, si tú haces lo mismo que ha hecho este hombre, terminará igual que él. No es más, ¿no? Bueno, pues sentenciado Jesús de Nazaret por sedición y sus dos acompañantes por pertenecer al movimiento de celote, salieron de la Puerta Antonia en dirección al Calvario. Desde la Puerta Antonia de salida al Calvario hay aproximadamente 600 metros en cuesta. Nunca llevaron la cruz como se representa etimológicamente, no, en la imaginería. ¿Por qué? En primer lugar, porque las cruces pesaban más de 200 kilos. Y en segundo lugar, porque los romanos en aquella época crucificaban a unos 2000 reos al año. Era mucho más rápido que el palo vertical estuviera anclado en el monte. Y así fue. El palo vertical, pues siempre anclado en el monte. Entonces, ¿qué llevaban los que eran condenados a la crucifixión? Fijaros con una imagen más bonita. Es de nuestro Padre Jesús Nazareno, de la Hermandad de la Bienaventuranza de León. Bueno, pues los reos muertos llevaban lo que veis ahí, solamente el palo horizontal o patíbulo. Llegaron al monte Calvario y, claro, los llevaron completamente y le clavaron. Se habla de las manos en los manuscritos, pero realmente nunca fueron clavados por las manos. Ningún rey lo clavaban por las manos. Porque si a mí me clavan en las manos nada más que con el movimiento de la respiración, los tejidos se hubieran roto y caemos de cruz. Los romanos, que tenían una práctica tremenda con los clavos, si nos tocamos aquí en las muñecas, tenemos un hueco, ¿no? Ese hueco se llama hueco de stop. Ahí es donde clavaban. Lo subieron y los colocaron a los tres en el monte. Bien, y fijaros otro dato curioso. Normalmente en cada expedición había un centurión romano. Centurión no hace referencia a que sea el jefe de 100 soldados. Claro, podía variar los números. En la época de Jesús de Nazaret eran 80. Bueno, pues había siempre un centurión, en este caso había dos. Uno de ellos iba a pie, llamado Quinto Cornelio, y el segundo, y digo que es curioso porque era su última jornada, digamos, de trabajo, incluso profesional. El segundo se llama Longinos, iba a caballo. ¿Y por qué digo que iba a ser su último trabajo aquel viernes 14 de Nisan? Porque él declaró que tenía una manchita en el ojo. Yo he hablado con oftalmólogos, hemos leído esos manuscritos, y lo que realmente tenía aquel Longino era lo que conocemos hoy en día como cataratas. Por ese motivo fue él a caballo y un compañero a pie. Pues, a la hora nona,
La hora nona es la novena hora desde la salida del sol. El sol en aquella época, en la primavera, salía a las 7 de la mañana. La hora nona, las 3 de la tarde. Bien, pues a la hora nona, Quinto Cornelio, el centurión, determinó lo siguiente: como los romanos no querían más jaleo con los judíos, pues cuando, como era viernes, se acercaba el sabbat y a partir de las 6 de la tarde se ocultaba el sol y comenzaba el descanso judío, pues determinó lo siguiente: estaban los tres en la cruz, y determinó lo siguiente: practicar la crucifactura. La crucifactura consistía en lo siguiente: un mazo le rompían la tibia del peroné. Si tú le rompes la tibia del peroné, cae sobre su propio peso, ya no se pueden soportar sobre la madera y mueren la asfixia. Es una forma de acelerar la muerte. Pues Quinto Cornelio se acercó al de la derecha y vio que se moría. Y practicó la crucifactura. Pasó por delante de Jesús. Se le quedó mirando, pero estaba en duda. Después, al de la izquierda, hizo lo mismo. Un mazo le rompió la tibia del peroné para acelerarle la muerte. Volvió a Jesús y llamó a Longino, diciéndole: creo que este hombre está muerto. Y dijo Longino: debemos asegurarnos. Ten en cuenta una cosa: ningún reo a muerte por crucifixión, ninguno, podía quedar vivo. El que, si quedaba alguien vivo, el que era crucificado era el centurión. O sea, ya entendí ahora por qué tenían que asegurarse bien, ¿no? Pues el Longino cogió, aunque tenía esa dificultad en la vista, pero tenía una habilidad enorme con la lanza, y de izquierda a derecha penetró la lanza por el quinto espacio del costal, llegando a la aurícula derecha de Jesús de Nazaret, que provocó que el líquido del pericardio, junto con la sangre, flotara hacia el exterior, cayéndole por la cercanía próximo al hombre que iba a caballo. Él lo que hizo fue limpiarse un poco el rostro y dijo 3 palabras, que así se contempla: ya veo, ya veo, ya veo. El caballo, Quinto Cornelio, pues se quedó pues un poquito sorprendido de la actitud de su compañero, el centurión. Bien, ¿y cuál era el futuro de estos 3 hombres? Acabar, como todos los crucificados, en una fosa común. Todo el que era crucificado terminaba en una fosa común. Ese es el motivo por el cual José de Arimatea, hombre influyente, se acercó a Poncio Pilato y pidió el cuerpo de Jesús para que no acabara en la fosa común y poderlo sepultar en un sepulcro de su propiedad. Pero aquellos 2 acompañantes terminaron en esa fosa. Hasta ahora muy bien. Hemos sabido que eran 2 ladrones, que en el momento que lo detuvieron pertenecían, intereses también, pertenecían al movimiento del Lote, porque ya digo, los ladrones no pueden ser crucificados. Hay un documento árabe que nos habla de que se llamaba Título Maco, pero nosotros seguimos diciendo que eran 2 ladrones llamados Limas y Gesta. ¿Por qué? Lo vamos a descubrir. Acordé al principio cuando dije que hubo manuscritos que quedaron en el suelo, en el concilio de Nicea, ¿no? Pues hay un manuscrito, y lo sigue existiendo, se existe hoy en día, que es crucial y es fundamental, y ha llegado hasta el día de hoy. Yo os digo, el manuscrito se llama Declaración de José de Arimatea. ¿Por qué se le llama Declaración de José de Arimatea? Porque en todo momento habla en primera persona. De hecho, él comienza diciendo, está escrito en griego, él comienza diciendo: yo soy José de Arimatea, aquel que le pidió el cuerpo a Poncio Pilato para el cuerpo de Jesús a Poncio Pilato para sepultarlo en mi propio sepulcro. Este manuscrito de José de Arimatea tomó mucha fuerza a partir del siglo V y se convirtió en lo que es la tradición oral cristiana, aunque está basado en documentos. Y nos narra lo siguiente: como es un poco extenso, nos vamos a quedar con lo que nos interesa. En la declaración de Arimatea dice que 7 días antes de la pasión de Cristo,
acentos. Dos ladrones lo trasladaron de Jericó a Jerusalén en presencia de Poncio Pilato. Uno de ellos se llamaba Gestas. Ahí quedó el nombre. Gestas mataba a muchos viandantes con su espada. A otros los dejaba desnudos. A las mujeres las colgaba de los tobillos boca abajo y le cortaba los pechos. Se jactaba de beber sangre de los infantes, es decir, que le daba igual matar a adultos y a niños. No conocía a Dios como para conocerlo. No conocía a Dios y no obedecía ninguna ley. Sigue declarándose de la misma manera, sigue. El segundo ladrón se llama Dimas. Dimas era natural de Galilea. Dimas tenía una posada. Y era ladrón porque robaba a los ricos para beneficiar a los pobres. Permitirme decirlo, una cosa así como un Robin Hood de hoy en día. Por eso quedó escrito, y en la tradición cristiana. Pero aún sigue. Cuando están en la cruz, el propio José de Arimatea escucha a Gestas decir lo siguiente: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y después a nosotros, y de esa manera creeré en ti. Dimas no le contestó. Dimas también le habló a Jesús diciéndole: eres Galileo como yo, y sé que eres el Hijo de Dios y que puedes perdonar los pecados. Perdóname los míos y acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Según es las declaraciones de José de Arimatea, Jesús miró al frente y dijo: Abba, palabra aramea que significa papá o padre. Abba, perdónalos porque no saben lo que hacen. Expiró y reclinó la cabeza hacia el lugar donde se encontraba Dimas. Bien, nos cuenta José de Arimatea que con la ayuda de Nicodemo bajaron el cuerpo de Jesús y lo sepultaron. Eso era viernes. Y fijaros, el día siguiente es el día del descanso judío, el sábado. Los judíos montaron en cólera. ¿Por qué? Porque lo que pretendían era que Jesús terminara igual que los otros dos ladrones, Dimas y Gestas, en la cosa. Y como lo había sepultado José de Arimatea, aprovecharon el día de descanso para capturarlo y encerrarlo. Capturaron a José de Arimatea y lo encerraron en una celda a las afueras de las murallas de Jerusalén. Llega el domingo por la mañana. Y tras el anuncio de las mujeres diciendo al grito que el sepulcro estaba vacío, cuando me refiero a las mujeres, me refiero a María Magdalena, María Cleofás, María Salomé, Marta y María de Betania, la hermana de Lázaro. Y la posterior comprobación que efectivamente el sepulcro estaba vacío por parte de Simón Pedro y del discípulo amado de Jesús, nos cuenta José de Arimatea que en medio de aquel pequeño habitáculo ve una luz tremenda y se le presenta Jesús, que a su derecho, Dimas. Dimas exhalaba un perfume proveniente del paraíso. Son palabras de José de Arimatea. Y misteriosamente, él lo ve como una visión. Es como si en la celda se levitara. Lo cierto que se vio fuera de visión. Fue caminando junto con Jesús, Dimas, durante 3 días hasta llegar muy próximo a Galilea. En Galilea, los dos se transfiguraron, ¿no? Se da una transfiguración y desaparecieron de su vista. Según José de Arimatea, ya no los vio más. Y en su casa escribió este relato. Y es la fe de que eso fue verdad.
le dieron tanta importancia a este relato que lo acabo de narrar en el siglo V sucesivo, que de generación en generación se ha venido hablando por la tradición piadosa cristiana oral, basado en un escrito que tuvo mucha fuerza en el siglo V, como he dicho, generación a generación se ha ido hablando de que Jesús fue crucificado en el Gólgota con dos ladrones, Dimas, apodado el buen ladrón, y el otro, Gestas. Si hemos recorrido esta historia sobre estos personajes, y si estos personajes son conocidos, es porque aquel viernes 14 del mes judío de Nisan, a las 3 de la tarde, compartieron madero con Jesús en Nazaret. Damos un segundito. Bueno, pues la verdad que mira, la hora que me ha hecho cortísimo, aparte de interesante. Entonces, para terminar el acto, os quiero dar las gracias a todos los que nos había acompañado en el día de hoy. Dar las gracias a todos los cofrades que habéis venido, dar las gracias a Cofrades TV por haber venido a grabar esta conferencia, que va a ser interesantísima, porque ya nos la han pedido, para que la transmitamos. Dar las gracias a Sebe, que es el vocal de formación que se ha encargado, junto al resto de miembros de Junta, de preparar toda la formación. Permitidme que tenga una especial mención a Ana María Salas, compañera del Consejo del año 2003 al 2007, gran amiga, y hemos dejado amigos por el camino en estos años, ¿verdad? Muchas gracias a todas, a las hermandades que nos acompañáis, al Consejo, al futuro pregonero, desearle mucha suerte, que ya se acerca su momento. Y para terminar, bueno, pues vamos a nuestros protagonistas de hoy le vamos a entregar unos recuerdos para sellar, aparte que ya son hermanos nuestros con mucha alegría, pues vamos a entregarle unos recuerdos para sellar el día de hoy. Pichardo, yo digo Pichardo porque yo tengo con Pichardo una historia muy bonita, porque nosotros estudiamos los dos juntos, pero yo no lo veía de hacía 25 o 30 años. Y la Virgen, el año pasado vino a un ensayo de paso de palo y me lo encontré aquí igualando. Y desde entonces, bueno, pues otros hemos vuelto a nuestra amistad y se ha hecho hermano de la hermandad recientemente. Pues nada, Pichardo. A nuestro protagonista José Antonio, que nos ha hecho ver cuando entremos el miércoles en la ermita, ya lo vamos a ver de una manera diferente, a los dos, mucha más información. Le queremos también hacer entrega de un recuerdo por el esfuerzo que ha hecho. Antonio, muchas gracias. Y por último, y para terminar, me vaya a permitir, la Junta de Gobierno quiere tener un reconocimiento con una persona que, bueno, pues su actividad laboral le ha tocado ser representante de todos nosotros, senadora y hermana del perdón. Hermana del perdón, entonces María José, por favor.
queremos tener un reconocimiento contigo. Vamos a entregar lo mejor que nosotros tenemos en nuestra corporación. Gracias. María José siempre ha apoyado el mundo de la cofradía, tanto externamente. Ana María, ¿te acuerdas? El encuentro de cofradía, que la alcaldesa, el encuentro de cofradía, que si no llegase por María José, lo hubiéramos pasado regular. El encuentro de cofradía del año 2005, externamente, y también nos apoya la hermandad internamente. Sabe que cada vez que hemos tenido en cualquier de las anteriores juntas de gobierno cualquier dificultad o hemos tenido cualquier solicitud, pues me han atendido perfectamente aquí, que queremos tener este reconocimiento contigo. Y para que el Cristo te proteja y proteja a tu equipo de cara al objetivo que tenéis próximamente.